en temas de espiritualidad. Esas librerías presentan una gran cantidad de material en forma de libros, imágenes, rituales, velas, aromas. Algunas de esas imágenes son muy cercanas a nosotros. Lo que uno puede encontrar en ese tipo de tiendas muchas veces combina lo más clásico, como por ejemplo una imagen de la medalla milagrosa o una imagen del Sagrado Corazón, con otro tipo de cosas que realmente no tienen nada que ver con nuestra fe, pero que están ahí al lado. Por ejemplo, junto a esas imágenes de la Virgen puede haber imágenes de supuestos ángeles, pero ponle unas comillas bien grandes a esos ángeles, porque en realidad son figuras de mujeres muchas veces semidesnudas, supersensuales, a las cuales les ponen unas alas y se supone que eso es un ángel. Junto a la Biblia te puedes encontrar otro tipo de materiales, por ejemplo una reedición del Libro de los Muertos, que era el libro clásico de la espiritualidad en el Antiguo Egipto. Junto a un cirio pascual te puedes encontrar un cirio de colores que suelta unos aromas que van a limpiar tu casa de malas energías. Entonces hay un revuelto tan grande de cosas que a veces la gente se confunde, o a veces la gente quiere estar confundida. Sirva eso de introducción para nuestro tema de hoy. ¿Cómo distinguir lo que es realmente espiritualidad? La cosa es bastante compleja porque además de este revuelto de materiales de toda clase, también existe otra cosa que se llama guerra semántica. Si ustedes entran, por ejemplo, al canal de videos en YouTube de este servidor, ese canal se llama Fray Nelson, ustedes ponen entre comillas la expresión guerra semántica y ustedes encuentran ahí varias predicaciones sobre ese tema. Antes de entrar de lleno en nuestro tema de hoy, yo creo que conviene aclarar un poco sobre esto de guerra semántica. A ver, ¿qué llamamos guerra semántica? Semántico es lo que tiene que ver con el significado de las palabras. Y hablamos de una guerra en el sentido de que si yo empiezo a utilizar tus mismas palabras, pero yo les voy cambiando poco a poco el significado, hay un momento en el que tú empiezas a utilizar las mismas palabras que siempre usaste, pero ya no tienes tus ideas sino las mías. Es decir, que la guerra semántica es un modo sutil, pero tremendamente eficaz de llegar a obtener lo que de otra manera, pues, uno se pondría en guardia. Vamos a dar un par de ejemplos que son muy actuales para que veamos por qué esto está sucediendo alrededor de nosotros y por qué es tan importante nuestro tema de hoy sobre la espiritualidad, sobre si es según el mundo o según Dios. Tomemos la palabra meditación. Soy lo suficientemente mayor, tengo un poco más de 50 años de edad, y yo me acuerdo que cuando yo era un joven, la palabra meditación se asociaba fundamentalmente con las reflexiones, con los pensamientos que tal vez un sacerdote en un retiro espiritual o un libro de devoción podía ofrecerte. Las meditaciones significaban, dentro de ese esquema o en ese tiempo, significaban reflexiones sobre la palabra de Dios o sobre las enseñanzas de la iglesia. Entonces una meditación es algo que partía de la palabra y que quería educarnos en la palabra. Pero poco a poco se fue entrando por todas partes, se fue entrando y se fue divulgando una espiritualidad de tipo orientalista, de corte hinduista o de corte budista. El hinduismo nos dejó y nos sigue inyectando por todas partes yoga. El budismo nos dejó por todas partes esta expresión de el budismo zen.
Y en este momento, si tú buscas en internet, si tú pones la palabra meditación o su correspondiente en inglés y buscas qué fotos, qué imágenes aparecen, las imágenes que aparecen son de personas en posición de loto, son personas que tienen su espalda muy recta y que están tratando de dejar la mente vacía. O sea, ya te das cuenta de la tremenda diferencia. Mientras que, por decir algo, guiándonos por la edad mía, hace 30, un poco más, hace 35 años, meditación significaba lo que brota de la palabra de Dios. Ahora, meditación es saca de tu cabeza toda palabra, y cuanto más vacía esté tu cabeza, más perfecta es tu meditación. Tú puedes pasar por los centenares de capítulos que tiene la Biblia y jamás encontrarás esa idea. Nunca la Biblia propone que tú dejes la mente en blanco. Nunca. Esa idea es completamente ajena a nuestra fe cristiana. Y sin embargo, la fuerza cultural de la presencia de los maestros yogis, así se llaman los maestros de yoga, la presencia y la popularidad y la difusión por los medios de comunicación de alguien como el Dalai Lama ha hecho que para muchas personas la palabra meditación signifique básicamente lo que significa en el budismo. Es decir, nos desocuparon la palabra de su significado y le inyectaron otro significado. Entonces, ya la palabra meditación ya no significa lo que antes quería decir para nosotros, sino que la meditación ya pasa a significar el término budista. Ese es un ejemplo típico de lo que quiere decir guerra semántica. Eso quiere decir que una persona que utiliza hoy la palabra meditación tiene que ser muy cuidadosa, tiene que estar muy despierta, porque fácilmente lo que le van a entender sus oyentes es que uno les está invitando a que junten los pulgares con los dedos centrales, pongan la espalda recta, respiren profundamente, se concentren en el vacío. Y por supuesto, nada de eso es lo que una persona como yo quisiera proponerles a ustedes. Pero ya la palabra fue cambiada, fue transmutada. La palabra fue secuestrada, es otra expresión que podríamos utilizar. Lo mismo sucede con otras palabras que tienen que ver con la religión o con la espiritualidad. Tomemos, por ejemplo, la palabra iluminación. La palabra iluminación fue utilizada por los cristianos para describir el encuentro maravilloso con el Logos, con la palabra divina, con el Evangelio. Desde que me encontré con Cristo, veo las cosas de otra manera. Es decir, ahora empecé a ver. Yo era ciego y ahora veo la luz. Ahora empecé a ver, ahora me di cuenta, porque he tenido una experiencia de conversión. Entonces, en la antigüedad cristiana, la palabra iluminación estaba completamente ligada a tres cosas: a la predicación, a la conversión y sobre todo al bautismo. Tanto que en algunos textos de antiguos predicadores de la iglesia, los que llamamos padres de la iglesia, cuando se habla de la iluminación, sin más, a lo que se refieren es a ese proceso que culmina en el bautismo. Esa es la iluminación. Pero resulta que la palabra iluminación ha cambiado también su significado. Hay autores incluso que se han dejado ganar por esa presión cultural. Y es muy lamentable, porque algunas de estas personas son realmente talentosas en su propio campo. Un caso que a mí me duele mucho es el de un sacerdote jesuita ya fallecido, llamado Anthony de Melo. Este sacerdote, cuyas obras se divulgan no solo en librerías seculares, sino también en librerías católicas, es parte de la confusión el hecho de que esto sucede también en librerías católicas. Anthony de Melo utiliza muchísimo la palabra iluminación, pero la palabra iluminación en el discurso de Anthony de Melo no significa la conversión, no significa el encuentro con Cristo, que dijo: yo soy la luz del mundo. No significa la recepción provechosa del sacramento del bautismo. No significa nada de eso.
Resulta que la iluminación en el caso de Anthony de Melo está ligada más bien como con el descubrimiento de la paradoja de la existencia, lo extraña que es la existencia y lo absurdos que somos los seres humanos en nuestras pretensiones, en nuestras búsquedas. No es que el sentido de Anthony de Melo sea específicamente perverso o demoníaco o algo así, pero es infinitamente pobre, es terriblemente pobre, porque si tú vas a hablar de iluminación solamente como el caer en cuenta de cuán fútil, cuán vacía es la búsqueda de tantos seres humanos, si descubrir eso tú lo llamas iluminación, pues todavía estás a muchísimos kilómetros de aquel que es la luz del mundo, de aquel que es el que te permite ver todo de una manera nueva. O sea que la palabra iluminación está prácticamente perdida, por lo menos en ese contexto. Cuando empezamos a perder palabras, estamos perdiendo también la capacidad de expresar nuestra fe. Y por eso hay muchas personas que llegan a decir cosas como: yo me considero una persona muy espiritual, pero yo no soy religioso. Mire ese lenguaje. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. ¿Qué quieren decir con eso? Para ellos la palabra religión, que es otra de las palabras secuestradas, significa la tiranía institucional de las iglesias, de los grupos organizados. Para ellos la religión es la asociación de personas que tienen un mismo credo, y por eso es algo sospechoso, porque detrás de eso tiene que haber intereses de grupo, pretensiones de dominación, intolerancia y probablemente agresividad. Entonces para ellos la religión es una palabra fastidiosa. Mientras tanto la espiritualidad tiene un sentido diferente. Entonces ellos dicen: yo sí soy espiritual, pero no soy religioso. Normalmente las personas que tienen esa clase de lenguaje son personas que están muy cerca de prácticas como la meditación trascendental o prácticas como la meditación zen, de la que hemos hablado hace unos minutos. Es decir, personas que consideran que porque hacen una pausa en su acelerada agenda y en esa pausa tratan de elevar su pensamiento, simplemente relajarse un poco, ya están por encima de ese círculo eterno de actividades y de deseos en los que nos mete el mundo capitalista. Bueno, podemos dejar por aquí esta larga, salió más larga de lo que yo pensaba esta introducción. Es para que nos demos cuenta por qué es tan importante ubicarse en estas materias. La razón es, primero, porque hay una gran confusión, y segundo, porque una parte de esa confusión es expresamente querida, expresamente dirigida, lanzada. Es decir, es una campaña, es algo que tiene realmente un propósito y toda una metodología, y eso es lo que nosotros llamamos guerra semántica. Bueno, dicho eso, entonces hablemos un poco de qué quiere decir espiritualidad para este tipo de personas. Cuando una persona, quizás en sus 20s, en sus 30s, cuando una persona de esos años de edad, de repente empieza a buscar algo. ¿Qué es lo que busca? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer. De manera que para hablar de este tema tenemos que plantearnos cuál es el punto de partida. Lo que vamos a hacer ahora, ¿qué es? Pues vamos a plantear primero qué significa espiritualidad según el mundo. A eso le dedicaremos unos buenos minutos. Y después hablaremos de qué significa verdadera espiritualidad, o lo que llamamos espiritualidad según Dios. Y esa será la última parte de nuestra predicación. Espiritualidad según el mundo primero y luego espiritualidad según Dios. Pero en ambos casos vamos a empezar por donde parece que hay que empezar, es decir, por el punto de partida. ¿Cuál es el punto de partida cuando nosotros hablamos de espiritualidad según el mundo? El punto de partida suele ser una sensación de insatisfacción, un agotamiento emocional o mental, una sensación que puede rayar incluso en el fastidio. Es como un darse cuenta de que las cosas a las que uno les está dando tanto, no le están devolviendo tanto. Quienes han venido a otras predicaciones, quienes han asistido a estas asambleas, seguramente ya se han familiarizado con una rueda de la que hemos hablado varias veces. La rueda es producir,
consumir y entretenerse. Y definitivamente el mundo de hoy parece que quisiera apresarnos en eso. Pero en otra predicación, en la del tiempo, hablábamos que eso no es solo de ahora. También el faraón en Egipto lo que quería era meter a los hebreos en producir, consumir y entretenerse. Pero es una rueda donde uno se marea, es una rueda donde uno se fastidia. Es una rueda donde si uno tiene una cabeza pensante, tarde o temprano uno empieza a preguntarse cuál es el propósito de todo eso, o si tiene o no tiene propósito. Usted puede llegar a esa clase de inquietudes, usted puede formular ese tipo de preguntas, por ejemplo, cuando usted trabaja en una empresa y usted se da cuenta que realmente se está partiendo la espalda en su trabajo por la empresa, pero luego se da cuenta que todo el dinero que usted produce solo en una mínima parte llega a usted, y mientras tanto usted está perdiendo a su pareja, usted está perdiendo a su familia, usted está perdiendo a su salud. Y en ese momento usted se pregunta si realmente es tan valioso ese dinero que a usted le resulta tan caro. Ese es un momento donde una persona siente como una grieta. Y en esa grieta empieza lo que podríamos llamar una búsqueda espiritual. Usted se pregunta, ¿esto realmente qué propósito tiene? A veces esas grietas llegan de una manera violenta. Un modo violento es, por ejemplo, cuando una persona, incluso joven, se encuentra con una enfermedad incurable. A mí me sucedió eso. No en mi propia carne, sino en un compañero de colegio. Yo tenía, como muchos hemos tenido en mis años de secundaria, yo tenía unos compañeros con los que éramos especialmente amigos. Y entre esos amigos estaba un joven del cual tengo los mejores recuerdos de él y de su hermosa familia, tengo bellos recuerdos. Este joven se llamaba Víctor Hugo Aparicio. Y efectivamente debo decir que se llamaba porque a la edad en la que muchos de nosotros apenas empezábamos a considerar seriamente qué íbamos a hacer con la vida, algo así como qué voy a estudiar y ese tipo de cosas, este hombre se encontró con una noticia terrible. Fue la primera vez que yo oí la palabra lupus. Este hombre tenía lupus. De manera que cuando nosotros llegamos a lo que en ese momento empezó a llamarse grado 11, fuimos de las primeras generaciones en las que ya no se decía sexto de bachillerato, sino grado 11. Por eso téngale miedo a una persona que dice sexto de bachillerato. Usted pregúntele a su papá, a su mamá, pregúntele, ¿cuándo hiciste tu quinto de bachillerato? Si el papá responde afirmativamente, ahí quedó. Ya se sabe más o menos de qué generación es. Bueno, yo fui de las primeras generaciones que tuvimos el famoso grado 11. Cuando llegamos al grado 11, todos sabíamos que nuestro querido compañero de estudio, nuestro buen amigo Víctor Hugo, tenía esa enfermedad. Y efectivamente, unos meses después él murió. Claro, es tan anormal, es tan contrario a las leyes de la vida que una persona tan joven muera, que realmente uno queda cuestionado y hasta cierto punto fracturado. Y eso te obliga a pensar, ¿y si fuera yo? ¿Y si yo me muriera? Es decir, ¿qué queda de mí? ¿Qué sentido tiene esto? Esa clase de preguntas normalmente son las que llevan a la gente a buscar la espiritualidad. En sí mismas, esas preguntas y esa insatisfacción son una cosa buena. Es decir, si tú comparas a los que yo llamo esclavos felices. ¿Quiénes son los esclavos felices? Son los que están contentos en la rueda, producir, consumir, entretenerse, producir, consumir, entretenerse. Y con una sonrisa estúpida siguen produciendo, consumiendo y entreteniéndose. Esas personas, las que están metidas en la rueda, indudablemente están en una condición inferior si los comparamos con los que ya empiezan a hacerse preguntas y dicen, un momento, ¿cuál es el sentido de esto? Hay gente a la que estas preguntas le llegan muy pronto en la vida. Curiosamente, cuanto más difícil es una situación vital, más fácil es que la persona llegue a esas preguntas. En este sentido, las personas que pertenecen a un medio social donde todo funciona, donde todos los miman, donde todos los quieren, donde todos se los aprueban, tardan mucho más en madurar mentalmente hasta hacerse este tipo de cuestionamientos. Las personas que pasan por pobreza, por carencia, por enfermedad, se ven como empujados por la vida misma a preguntarse esta clase de cosas.
Entonces, el punto de partida es ese. No es un punto de partida malo, ni mucho menos. La persona que busca, mira, la persona busca un sentido, la persona puede buscar, y aquí es donde empiezan los problemas, empieza a buscar una especie de escape. Es decir, el mismo muchacho que se pregunta por el sentido de la vida, puede ser llevado por esa inquietud, puede ser llevado a una actitud renovada, seria, sabia, trascendente ante la vida. O puede, por el contrario, tomar una actitud más bien como de escape. Y el escape tiene muchos rostros. El escape son los vicios. El escape también puede ser, por ejemplo, la trivialidad, ese mantenerse en el jajaja, 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 que está en tantos chats. Ustedes no tienen por ahí entre sus amigos gente que cada 3 frases jajaja, jejeje, jijiji. Cuando llega Navidad, jo, 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 jo. Entonces, estas personas, la trivialidad es una forma de escape. Es decir, es mantenerse como en una superficialidad voluntaria. Algo así como, la vida es complicada, pero mientras tanto, ¿sí sabes que abrieron otras hamburguesas no sé dónde? La vida es complicada, pero ¿sí sabes que tenemos paseo el otro fin de semana? La vida es complicada, pero ya bailaste no sé qué. Entonces la superficialidad voluntaria es una especie de escape en el que la persona tal vez trata de mantenerse. El cinismo también es otra forma de escape. Entonces, lo que quiero decir es que la crisis inicial puede ser buenísima, pero ninguna crisis por sí misma tiene la fuerza suficiente para llevarte a la sabiduría. Como suelo decir, escriba esa frase que le conviene. Ninguna crisis por sí sola tiene la fuerza para llevarte a una verdadera sabiduría. Indudablemente se necesita más que eso. Sobre todo porque aún en los momentos de dificultad hay cosas de las que uno no quiere desprenderse. Aún en los momentos de dificultad uno tiene un ego que uno quiere proteger. Aún en los momentos de dificultad uno tiene su propia soberbia, tiene mentiras que le resultan cómodas como cobijas en las cuales uno quiere arroparse. O sea que la crisis por sí sola no necesariamente da fruto. Concretamente, si la persona está en ese momento de cuestionamiento, en ese momento de crisis, pero su crisis le lleva, por ejemplo, a escaparse, a un escapismo, o le lleva simplemente a buscar un cierto modo de poder, entonces ahí entramos en la espiritualidad según el mundo. Efectivamente, hay personas que se preguntan, bueno, ya más o menos he entendido cómo funciona el mundo, me doy cuenta que no es fácil obtener las cosas y quisiera saber si existen atajos, si existen escaleras que me lleven más rápidamente a donde yo quiero llegar. Hace unos meses, unos amigos en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, me comentaban sobre eso. La historia proviene de un hombre, gracias a Dios, bastante católico, de cerca de unos 30 años de edad o una cosa así. Una de estas personas que tiene su hogar y está luchando mucho y está trabajando con muchas ganas para obtener lo que quiere en la vida. Y resulta que, claro, no es fácil balancear tantas cosas, la relación con la esposa, la educación de los hijos, los gastos constantes, cuidar la salud. Y encima de todo eso, es muy importante no engordarse. Sería terrible engordarse. Entonces, la persona está luchando con todo eso. A ver, ¿cómo hago? No me engordo, como sano, pero al mismo tiempo hago deporte, pero cuido a mis hijos, pero tengo una buena relación con la esposa y además quisiera subir en el trabajo. Muchas personas tienen todas esas realidades que les bailan en la cabeza todo el tiempo. Y estando en ese deseo de ascender, de mejorar su vida, se le acerca a un amigo y le dice, te tengo una invitación muy especial a una comida. A una comida. Bueno, vamos a una comida. Pues resulta que la comida era en uno de los mejores restaurantes de la ciudad. Curiosamente, en la comida no había ninguna dama, todos eran señores, todos eran hombres sumamente bien vestidos, hombres con muchísimo dinero,
conocidos en la ciudad por su gran poder y economía, y con otra característica en común: todos masones. En este momento y desde hace tiempo, la masonería está tratando de penetrar pues muchas instituciones, y entre otras la capa empresarial, la zona empresarial en muchos países, también por ejemplo en Bolivia. Sabemos que en Bolivia el departamento que es industrial y el que es el motor en cierto sentido económico de todo el país es Santa Cruz. Entonces imagínate este hombre que tiene insatisfacciones, que tiene preguntas, que tiene cuestionamientos, y le llega un amigo y le dice: te invito a este lugar, una súper cena deliciosa, súper costosa, pero tú eres el invitado de honor, por supuesto tú no te preocupes por eso, y lo importante y lo que quería era que conocieras al señor tal, al señor tal, al señor tal y al señor tal, todos ellos masones, y por supuesto lo que quieren es reclutar a este hombre en quien ven una gran capacidad de ascenso, una gran ambición en cierto sentido, quieren reclutarlo para ascender. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo en este momento? Que la mayor parte de nosotros, seres humanos, llegamos a momentos de descontento, y que en esos momentos de descontento es donde uno está dispuesto a dar ciertos pasos o a hacer ciertas concesiones, y es en esos momentos donde llegan estas voces de sirena, es en esos momentos donde llega este lenguaje que puede atraerte realmente. ¿Y hacia dónde te atrae? La característica fundamental de la espiritualidad según el mundo, esto también para sus apuntes, la característica fundamental es que está centrada en el yo. La diferencia, si tú quieres quedarte con una sola frase de toda esta predicación en donde vamos a mencionar, y ya estamos mencionando tantas cosas, quédate solo con esta frase: la espiritualidad según el mundo está centrada en el yo, mientras que la espiritualidad según Dios está centrada en su reino y en su gloria, que ciertamente es mucho mejor que lo que nosotros podemos siquiera imaginar o desear. Entonces, el centro de la espiritualidad mundana, la espiritualidad según el mundo, en el fondo es el yo. ¿Cómo se manifiesta esto? Se manifiesta como respuesta a lo que yo necesito, obtención de mis metas, y sobre todo el no tener que renunciar a lo que yo no quiero renunciar. Porque toda la espiritualidad según Dios, lo vamos a ver en unos minutos, toda la espiritualidad según Dios siempre empieza con la claridad con la que empieza el Evangelio según San Marcos: convertíos y creed la buena nueva. Es decir, toda verdadera espiritualidad cristiana siempre tiene la palabra conversión. Y la palabra conversión es la palabra incómoda para mi ego. Porque la palabra conversión significa que yo sí me equivoqué, que hay cosas que hice mal, que yo no soy tan bueno, ni tan inteligente, ni tan limpio, ni tan astuto, ni tan buen líder como yo creía que era. Entonces la espiritualidad mundana conquista corazones básicamente poniéndose al servicio del yo. Eso es lo típico de la espiritualidad mundana. Eso quiere decir, por una parte, complacerte en tus necesidades y en tus gustos, pero por otra parte, y esto es lo más importante, que no tengas que renunciar a lo que no quieres renunciar. Entonces la espiritualidad mundana lo que hace es evitar a toda costa la palabra conversión. Y por eso te pueden prometer todo lo que quieran en sus infinitas versiones, porque las versiones son infinitas. Te pueden prometer experiencias místicas, te pueden prometer éxito en los negocios, te pueden prometer paz en tus ondas cerebrales, te pueden prometer armonía con el universo, te pueden prometer eficacia en el trabajo, recuperación de tu salud. Mira, cualquier cosa te pueden prometer, pero el centro en cualquier caso es el yo. El centro es lo que tú en el fondo quieres y lo que tú no quieres soltar. Esa es la característica fundamental de la espiritualidad mundana. La espiritualidad mundana, por eso, tiene siempre la estructura de un secreto. Ustedes se acuerdan, eso llega por oleadas, ustedes se acuerdan que hace unos pocos años se estaba vendiendo mucho precisamente una obra que se llamaba así, El Secreto. Lo típico de la espiritualidad mundana es el uso de lo esotérico, lo arcano.
Lo que siempre ha estado oculto, pero ahora yo te lo voy a decir. Lo que el Vaticano no quiere que tú sepas, pero yo sí te lo voy a contar. Nadie lo ha dicho porque no les conviene, pero yo sí te lo voy a decir. Ese es el estilo de la espiritualidad mundana. ¿Por qué es connatural a la espiritualidad mundana el secreto? Porque el secreto se supone que es la ventaja que tú vas a tener. Evidentemente, si hay un secreto para tener éxito en la vida y los dos lo sabemos, pues los dos seguimos compitiendo. Pero si hay un secreto para triunfar en la vida y ese secreto yo lo sé y tú no lo sabes, ahora yo tengo ventaja. Por eso toda espiritualidad mundana funciona en la lógica de ¿qué? Aquí tengo una pequeña lista. En la lógica de lo ancestral, lo indigenista, lo cósmico, lo místico, lo cabalístico, lo rosacrucista, lo espiritista. En cualquier caso, la palabra que te quieran poner, lo que te están diciendo es: usted puede tener una ventaja significativa sobre aquellas personas que no conocen eso, que no conocen esto. De manera que es una venta. En el fondo, la espiritualidad mundana es una venta, tiene la estructura de una venta, porque lo que quiere es que tú logres para tu propio provecho, para tu propia satisfacción, para tus propios resultados, tú logres algo que nadie más tiene. Ahí, por cierto, hay una enorme diferencia con lo que propone, por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Aquí conviene recordar la diferencia entre dos palabras que suenan casi igual. La palabra eso, con S, esotérico, y la palabra exotérico. Lo esotérico es aquello que se supone que debe quedar guardado como un secreto. Y el esoterismo es la actitud filosófica o religiosa de aquellos que comparten un mismo secreto. Usted lo sabe, yo lo sé, nadie más lo sabe. Usted y yo tenemos ventaja sobre todos los demás. Este es el estilo de una cantidad de ofertas que precisamente por ser múltiples lo pueden desorientar a uno. Pero detrás de todos esos disfraces está exactamente la misma bestia. Entonces te presentan, por ejemplo, el rosacrucismo, los secretos del antiguo Egipto. Te presentan la gnosis, estrategias para vencer en la vida. Jesucristo, el gran iluminado, las utilizó. Mahoma también. Buda llegó a ellos. Todos ellos son los iluminados. Ahora usted también puede ser iluminado. Entonces esos son los secretos. Y la gente quiere tener secretos porque la gente quiere tener un plus. La gente quiere tener un algo que les permita sobresalir en un mundo competitivo y en buena parte injusto. Si usted, por ejemplo, está en el mundo de los negocios, y todos de alguna manera pertenecemos a ese mundo. Si usted está en el mundo de los negocios, si usted está en el mundo comercial, usted sabe lo que esto significa. Imagínese que un compañero suyo está vendiendo un 150% en comparación con lo que usted vende. Usted inmediatamente se pregunta, ¿cuál es su secreto? O sea, ¿cómo lo logra? ¿Qué es lo que hace? Usted quiere saber cuál es el secreto. Entonces, la espiritualidad mundana está montada siempre sobre esas tres ideas: el culto al yo, el culto a lo secreto y el criterio de la venta. Es una venta. Usted está comprando para obtener algo que es absolutamente maravilloso. Entonces, si usted lo mira desde este ángulo, usted se da cuenta que la espiritualidad mundana no se refiere únicamente a religiones. Se refiere a todo ese tipo de sociedades secretas. Precisamente se llaman así, sociedades secretas. ¿De dónde surgió la masonería? Pues podríamos hacer un recuento histórico, pero lo que aquí interesa es la mentalidad. La mentalidad de la masonería, ¿cuál es? Nosotros hemos estudiado ciertas claves y podemos mover detrás de bambalinas, podemos mover hilos para lograr nuestros resultados. De manera que ese es un mundo cerrado. Es ¿un mundo qué? Un mundo secreto. De lo que se trata es de eso, de que tú tengas claves que son las que te van a permitir ganar. Pero esas claves no son gratuitas. Esas claves te cuestan algo, tú tienes que dar algo. Por eso también hay ritos de iniciación, por eso hay cuotas que hay que pagar, por eso hay gastos que hay que hacer. Si yo me pusiera a hacer aquí la lista, vamos a hacer una lista parcial
subrayo la palabra parcial, una lista parcial de lugares donde se cultiva ese tipo de espiritualidad. Las sociedades secretas, del nombre que sean, pertenecen todas ahí. Palabras como cábala, rosacrucismo, espiritismo, masonería, todo ese tipo de asociaciones pertenecen ahí. Una que está entrando con mucha fuerza para ver qué puede pescar en Colombia, después de haber sido condenada por los tribunales en lugares como Alemania, es la famosa cienciología. Ustedes seguramente han visto el espectacular edificio que tiene la cienciología sobre la avenida Calle 100 aquí en Bogotá. Ellos siempre llegan pisando fuerte. Ellos siempre llegan con grandes salas de exposición. Ellos siempre llegan con ese criterio de que, mire, usted quiere seguir en su vida mediocre, ganando una tercera o una quinta parte de lo que usted sabe que se merece. Usted quiere seguir siendo despreciado y quiere seguir siendo de los menos, o usted quiere descubrir una o dos cosas que le pueden servir muchísimo. Entonces la cienciología tiene también esa estructura. La nueva era, en todas sus expresiones, tiene la estructura de este tipo de espiritualidad mundana. Efectivamente, de lo que se trata en la nueva era es de eso. De lo que se trata es de que usted adquiere un plus. La extraordinaria difusión del yoga tiene exactamente esa misma estructura en nuestro mundo. De lo que se trata una vez más es de usted va a tener todas estas ventajas, usted va a lograr todo esto y por supuesto eso significa mucho. Varios de ustedes, queridos amigos, saben que yo estoy suscrito a un sistema de conocimiento que es gratuito y que se llama Quora. La inmensa mayoría de las opiniones que aparecen en Quora son distintas y a veces con frecuencia opuestas a nuestra Iglesia Católica. Yo no recomiendo ese lugar, ese servicio de internet que se llama Quora, no lo recomiendo para formarse como cristiano católico, claro que no. Casi todo lo que sale de Dios es en contra de Dios, en contra de la Iglesia. Yo lo utilizo como lugar de entrenamiento, para mí es un gimnasio. Es un gimnasio porque todo el tiempo estoy viendo ataques, pero también se pueden aprender cosas útiles, especialmente en lo que tiene que ver con las fronteras de la ciencia. Hay gente que es realmente muy buena para dar explicaciones en Quora. ¿Por qué mencioné aquí Quora? Porque una de las secciones que tiene Quora se parece a un servicio como el famoso Reddit, que varios de ustedes también conocen. Una de las áreas o uno de los departamentos dentro de Quora es lo que ellos llaman filosofía de la vida cotidiana. Y entonces en esa sección de filosofía aparece con alguna frecuencia esta pregunta: ¿cuáles son las 10 cosas más importantes que yo debo practicar para tener éxito? ¿Qué 5 consejos le daría usted a su hijo? ¿Qué le hubiera gustado saber a los 20 años y usted ahora tiene 40 o 50? Todos son consejos de vida. Yo miro muchos de esos consejos de vida porque muchas veces esos consejos de vida son evangelios, entre comillas evangelios paralelos a lo que yo mismo como testigo de Jesucristo quiero predicar. Es decir, eso se llama conocer la competencia. Entonces yo quiero conocer la competencia. Y me llama la atención como en mucho más de la mitad de esas secciones donde se dan consejos de vida, ellos dicen: lo mejor que usted puede hacer, el mejor consejo que le puede dar es practique meditación, practique meditación, practique meditación. Es decir, la meditación, y los que te dan ese consejo luego explican por qué. La meditación cambió mi vida, la meditación hizo mi mente clara, la meditación hizo que nunca más me volviera a pinchar, la meditación, bueno, hace maravillas. La meditación es una cosa, me bajó los impuestos, hizo de todo la meditación. ¿Eso qué significa? Eso significa una ventaja, eso significa un secreto. Aquí te comparto un secreto. Entonces, resumiendo, la espiritualidad mundana, ¿qué es? Es una respuesta que se pretende dar a la sensación de fastidio o de límite que muchas veces tenemos frente a nuestra vida. Porque todos pasamos por sensaciones de límite frente a nuestra vida. Porque todos alguna vez sentimos: oiga, la vida debería ser más que esto que yo estoy viviendo. O sea, una persona, por ejemplo, una persona casada dice: bueno, sí, o sea, ya sé lo que es tener un esposo, tener una esposa. Ya sé, el cuento de la sexualidad ya me lo sé, el cuento de tener un hijo ya sé, el cuento de comprar tecnología ya lo sé, el cuento de ir de vacaciones ya lo sé.
pero esta vida, no sé, no le encuentro sabor, no le encuentro sentido. Entonces la espiritualidad mundana es un tipo de respuesta a esa necesidad, pero es una respuesta que acaricia tu yo. Es una respuesta que por eso resulta tan engañosa, porque acaricia tu yo y a base de secretos te mantiene en esa búsqueda de lo trascendente, pero únicamente quedándote en lo puramente finito, en lo puramente creado. La espiritualidad así entendida la espiritualidad mundana tiene dos características con las que vamos a terminar esta sección y nos vamos a la espiritualidad según la revelación bíblica y según nuestro Señor Jesucristo. Como esta espiritualidad tiene una estructura de escape y de abstracción, muchas veces esta espiritualidad se presenta como contraria a la materia. En el fondo tiene una guerra contra la materia. No es una guerra abierta usualmente, no se toleraría, no sería bien aceptada si fuera así. Pero es una guerra contra la materia, por ejemplo, por desprecio al cuerpo. Es absolutamente escandaloso el número de católicos que no le ven ningún problema a creer en la resurrección y creer en la reencarnación. Lunes, miércoles y viernes resucitaré, martes, jueves y sábado reencarnaré. No tienen ningún problema, es decir, eso no le hace ningún problema. Es decir, con cara gano, con sello no pierdo, con resurrección gano, con reencarnación. Esto, ¿cómo es? Se devuelve el odómetro a cero, de manera que, de todas maneras, me sirve. Esa manera de pensar, ¿qué está demostrando? La gente no se da cuenta de que la reencarnación es un desprecio al cuerpo. Porque ¿qué significa la reencarnación? Significa que mi verdadero yo no es mi cuerpo, que mi cuerpo no es mi yo. Es decir, que el cuerpo es como ropa que yo me quito y me pongo otra ropa. Ropa de sapo si me porté mal, ropa de príncipe si me porté bien. Esa es la lógica de la reencarnación. Entonces, la reencarnación supone odio al cuerpo. Este dato es importante. Todas las doctrinas gnósticas pasan por el desprecio al cuerpo. Desprecio que en ciertas circunstancias significa predicar la reencarnación. Desprecio que en otras circunstancias significa un ascetismo absurdo. Desprecio que en otras circunstancias significa que al cuerpo se le puede dar lo que pida porque eso no importa. Es como un niño caprichoso y lo que pida el niño, ¿qué importa lo que pida el niño? Entonces las doctrinas de tipo gnóstico, las doctrinas de esta espiritualidad mundana, siempre tienen un desprecio hacia lo corporal y un desprecio hacia lo material. Muy por el contrario, la espiritualidad cristiana sabe que el cuerpo es precioso. Y porque sabe que el cuerpo es precioso, se atreve a decir cosas como que tu cuerpo es templo. Y como que tu cuerpo no es un juguete. Y como que tu cuerpo no puede ser vendido. Y como que tu cuerpo no está para arriendo ni para uso simplemente. Y sobre todo, la frase más anti-gnóstica de todo el credo es: creemos en la resurrección de la carne. Entonces, el estilo gnóstico, el estilo nueva era, la espiritualidad mundana, todo eso hay que saber conectarlo, siempre implica un tipo de desprecio al cuerpo. Para nosotros el sacramento por excelencia es el sacramento del cuerpo. Y lo que queremos, lo que siempre ha pedido la iglesia, más allá de las confusiones actuales, lo que siempre ha pedido es que nuestra realidad corporal esté tan pura como sea posible para recibir al que es puro. En las iglesias cristianas ortodoxas que tienen verdadera Eucaristía como nosotros, cuando se va a dar la Sagrada Comunión, lo que se dice es exactamente eso: lo santo para los santos, tahagia tois hagiois. Eso es lo que significa. Esa es la espiritualidad cristiana, esa es la Eucaristía. La Eucaristía no se recibe de cualquier manera, es el cuerpo, porque en el cuerpo de Cristo se recapitula el universo, la creación entera en su victoria. Es el cuerpo de Jesús en la Eucaristía. Por eso lo máximo que tenemos, lo más bello que tenemos, lo más grande que tenemos es la Eucaristía. En el gnosticismo, en el rosacrucismo, en la masonería, en la cienciología, en cualquiera de las expresiones de la espiritualidad mundana, ¿qué es lo más grande?
Lo más grande es la idea, gnosis significa conocimiento, lo más grande es la idea que me va a dar la victoria, la idea que me va a dar la ventaja, la idea que me va a dar el poder. En la espiritualidad mundana lo más grande es siempre una idea, una simple idea. Y por eso el universo material no cuenta. Mientras que para nosotros los dos misterios excelsos son la encarnación, kaijologos sarxegéneto. El verbo se hizo carne, el verbo se hizo carne, eso es lo más bello. Y postrarse ante el pesebre y ver al Dios humanado, Dios en nuestra carne. Y luego nuestra carne en Dios, nuestra carne transida de espíritu de gloria, nuestra carne llena de la fuerza del Altísimo. Esos son los dos grandes misterios, la encarnación y la resurrección. Todo eso se destruye con la reencarnación. La reencarnación convierte tu cuerpo en un trapo más. Que si te quedó sucio y no lograste limpiarlo en esta vida, ya habrá tiempo. Para eso hay hartas reencarnaciones. Tranquilo, que no os preocupéis, ya queda otra reencarnación, ya no hay ningún problema. No es cosa que te deba preocupar tanto. Entonces, la espiritualidad mundana siempre supone alguna forma de desprecio a lo corporal y a lo material. Solo una genuina, esto es una gran paradoja, solo una genuina espiritualidad toma en serio el cuerpo. Y por eso, solo la espiritualidad cristiana valora lo que podría parecer contradictorio, y de hecho es contradictorio en otras religiones: el don de la virginidad y el don del matrimonio. El gran San Agustín predicó con una elocuencia inigualable sobre el don de aquellos que se consagran en virginidad a Dios, y predicó de bono conjugali, el bien del matrimonio. Esa predicación tiene. Es decir, que para nosotros la virginidad experimentada por Cristo, vivida en su plenitud por Cristo, por la Santísima Virgen, por tantos santos y santas, es expresión de la santidad del cuerpo. Y el matrimonio, que por supuesto tiene uso del sexo, pues no es expresión de suciedad, es expresión de santidad. Porque ¿cómo es el matrimonio en nuestra mentalidad? En una verdadera espiritualidad cristiana, ¿cómo es el matrimonio? Es entrega. Y esa es la hermosura de un verdadero noviazgo, es la hermosura de un verdadero matrimonio. Porque ese hombre que se junta a una mujer ya bastante usadita, ya bastante usadita, bien usadita, pero harto. Ese hombre que se junta a esa mujer sabe que está recibiendo en el fondo muy poco. Pero el hombre que se une a esa mujer, que le está diciendo con sus ojos, con su sonrisa, con sus lágrimas, con su abrazo, con su aroma, con sus besos, le está diciendo: me reservé para ti. Ah, esa es otra situación. Esa sí es la mujer. Esa sí es. Eso es recibir el tesoro. Atención, señoras y señores, con ustedes, el tesoro. El tesoro es eso. Es la maravilla del hombre que se entrega así. Por eso, una cultura abusiva de la mujer, absolutamente explotadora de la mujer, le exigía virginidad a la mujer, mientras que el hombre sí tenía que tener todo tipo de experiencias. Esa no es la espiritualidad cristiana. La espiritualidad cristiana es santidad para el cuerpo de ella, por supuesto, pero santidad para el cuerpo de él también. Y esa es la unión de la cual dice la carta a los hebreos, que no haya mancha ni pecado en el lecho nupcial, porque el lecho nupcial es comparado a un altar. Oiga eso, el lecho nupcial lo compara la carta a los hebreos a un altar. ¿Y por qué es un altar? Porque resulta que ese hombre enamorado, feliz, que se siente amado, ese hombre está recibiendo a esa mujer que sabe: esta no es cualquiera, esta es una joya preciosa. Qué hermosura la que está aquí en mi cama. Y eso es lo que ella siente de él. Entonces, en esa mutua entrega, ¿qué es lo que hay? Hay verdaderamente una ofrenda. Cada uno se está ofreciendo al otro. ¿Y eso qué significa? Como decía hermosamente una señora, de las buenas predicadoras que yo he conocido, una señora que predicaba en los encuentros de promoción juvenil. Esta señora, qué buen recuerdo, repito, tengo de ella. Pues claro, todo lo que es trabajar con jóvenes siempre salen preguntas incómodas, ¿no? Y en algún momento alguien habló de si en el matrimonio, de que cómo era eso de perder la virginidad en el matrimonio. Y esta mujer, que me parece de las señoras lindas, de esas que tienen su cabeza iluminada verdaderamente por Jesucristo,
Ella con una serenidad y con una sabiduría dijo, es que yo nunca perdí mi virginidad. Todo el mundo abre los ojos porque, claro, se sabía que tenía hijos y de todo, ¿no? Y ella dice, no, yo nunca perdí mi virginidad. Yo no la perdí, yo la entregué. Yo la doné a mi esposo porque era el hombre que se la merecía. Uy, gran silencio. Después del silencio, aplausos en la sala para esa señora. Eso es lo que significa el cuerpo en la espiritualidad cristiana. La espiritualidad mundana no sabe de eso, porque la espiritualidad mundana en el fondo, ¿qué es lo que quiere? Que tú tengas mucha inteligencia, que en el fondo no es inteligencia, porque si fuera inteligencia te llevaría a la sabiduría. En el fondo es mucha astucia. La espiritualidad mundana no te quiere inteligente, te quiere astuto. Y la astucia es a ver cómo hago caer a este, a ver cómo hago caer a esta, a ver cómo me aprovecho, a ver cómo me aprovecho de este o de esta. No, ese no es. La espiritualidad mundana supone también en el fondo una guerra contra la racionalidad, lo cual es una gran contradicción, porque si uno piensa en la gnosis, por ejemplo, uno se supone que está hablando de conocimiento. Pero es que el primero que es profanado y prostituido en la espiritualidad mundana es el conocimiento. Sí es conocimiento, pero conocimiento prostituido, conocimiento profanado. Porque el verdadero sentido del conocimiento, como hermosamente nos dice el Papa Benedicto XVI en algunos de sus escritos, el verdadero sentido de todo conocimiento es acercarnos al Logos divino. Todo verdadero conocimiento es un arroyo que si te dejas llevar con humildad y con inteligencia, te lleva al océano de Dios. Entonces, como la gnosis, como la espiritualidad mundana, en el fondo pertenece a lo que dice la carta de Santiago, es decir, no es verdadera sabiduría, sino es astucia. Por favor, distinguir entre la palabra sabiduría y la palabra astucia. Distinguir cuidadosamente entre ser inteligente y ser astuto. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, como la verdadera sabiduría lleva a Dios y como la astucia no quiere que tú llegues a Dios, entonces es una perversión de la inteligencia. No es verdadera inteligencia y por eso no es compatible con el logos. Por eso muchas veces dentro de la espiritualidad mundana aparecen rituales en los cuales se rompe toda lógica y toda posibilidad de racionalidad. ¿Cómo se realiza eso, por ejemplo, en el satanismo o en la masonería? Según buenos informes que he podido leer, por supuesto no tengo constancia directa, pero según buenos informes también en la masonería se utilizan los sacrificios humanos. Los sacrificios humanos, ¿por qué son importantes en la masonería o en el satanismo? ¿Por qué son importantes? Porque matar a una persona inocente es algo que de tal manera descoyunta, de tal manera revienta tu capacidad de lógica, que tu razón ya no funciona igual después de cometer esa clase de crímenes. Entonces, ya se trate de sacrificios humanos, ya se trate de prácticas irracionales. Piense usted, por ejemplo, cómo se dan las prácticas irracionales en la nueva era. Usted puede utilizar instrumentos científicos para medir la intensidad del campo magnético que tiene el planeta Tierra, y usted puede saber cuál es la influencia que ese campo magnético pudiera tener en seres vivos como somos nosotros. Es decir, eso científicamente está bien estudiado. Pero llega un experto de Feng Shui y le dice a usted que tiene que acomodar la cama a tantos ángulos para que el campo magnético que pase ahí le mejore el colon. Claro, es una cosa que produce risa. Pero eso es lo que estoy diciendo precisamente, que la espiritualidad mundana rompe con el logos, rompe con la sabiduría, rompe con la inteligencia, porque en el fondo lo que interesa es ¿qué? Lo que interesa es la astucia. Astucia en primer lugar del que te vende unas velas carísimas, del que te vende unos servicios carísimos, porque de eso es de lo que se trata. Entonces, si te das cuenta, y con esto terminamos la espiritualidad mundana, porque si no va a tocar ofrecer desayuno aquí, la espiritualidad mundana rompe con lo corporal, no puede admitir lo corporal porque quiere quedarse solo en la idea, y no puede admitir lo lógico porque tiene que quedarse en la astucia. Oye esas dos frases: la espiritualidad mundana rompe con lo corporal porque tiene que privilegiar la idea, es decir, la astucia, y rompe con la inteligencia porque no puede acercarse a la sabiduría porque tiene que quedarse con la astucia. Los rostros de la espiritualidad mundana son muchísimos, pero hay que recordar que la espiritualidad mundana también ha contaminado a la religión.
a la verdadera religión. Como bien lo denuncia el Papa Francisco en varios de sus discursos, cuando nosotros utilizamos, oiga la frase, utilizamos la religión con pretensiones de triunfalismo, con pretensiones de poder, con pretensiones de dominación, con pretensiones de imponernos sobre otros, no estamos siendo fieles al Evangelio y estamos cayendo en la espiritualidad puramente mundana. Bueno, a la luz de todas estas aclaraciones, se supone que el camino debe estar bastante despejado para hablar de la espiritualidad verdadera, la espiritualidad que nos muestra la Escritura. ¿Cuál es el punto de partida? Cuando nosotros hablamos de espiritualidad según Dios, ¿cuál es el verdadero punto de partida? Se parece al punto de partida de la espiritualidad mundana porque somos los mismos seres humanos en todas partes. Pero hay 3 capítulos de la Biblia que le pueden resultar especialmente útiles para descubrir cuáles son estos orígenes o estas raíces de la espiritualidad según Dios. Esos 3 textos son Ezequiel capítulo 36, Joel capítulo 3 y Romanos capítulo 7. Repito, profeta Ezequiel capítulo 36, Joel capítulo 3 y Romanos capítulo 7, especialmente la última sección de Romanos 7. En la última sección de Romanos 7, lo que muestra el apóstol San Pablo, autor de esa carta a los romanos, lo que muestra es el drama que vive una persona cuando quiere hacer el bien, pero al mismo tiempo se encuentra limitado por su propia incapacidad, por el peso de su propia concupiscencia, por el peso de sus malos hábitos y por supuesto también por la influencia de tantos malos ejemplos y tantas fuerzas negativas, incluyendo la fuerza negativa del demonio. Entonces, Romanos capítulo 7 nos presenta ese ataque verdaderamente, es decir, esa dificultad que uno encuentra. Entonces, la verdadera espiritualidad, ¿de qué nace? De una doble conciencia, mis queridos hermanos. De la conciencia de que yo estoy hecho para más y de la conciencia de que yo no alcanzo. Es decir, es un reconocimiento humilde, sincero, de la propia impotencia, sin negar la grandeza del don al que he sido llamado. La espiritualidad verdadera, la espiritualidad según Dios, nace de ese doble descubrimiento. El descubrimiento de que hay una grandeza para la que he sido llamado. El pueblo de Israel recibió la revelación de esa grandeza, especialmente a través de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés le reveló la dignidad al pueblo de Israel y le reveló la grandeza de los designios divinos. Entonces, yo estoy llamado para lo grande, estoy llamado para lo bello, estoy llamado para lo santo, pero al mismo tiempo no puedo, me gana la pereza, me gana la mentira, el hábito de la mentira me gana mi concupiscencia, me ganan mis malas costumbres, me ganan mis malas amistades, me ganan mis deseos ocultos, o yo no sé cuál es la ley, la llama San Pablo, la ley que hay en mis miembros, la ley que parece haber en mi cuerpo. Yo quiero, pero no logro, quiero, pero no alcanzo. Y en ese momento descubro, fíjate que se parece mucho a lo de la espiritualidad mundana, en ese momento descubro, realmente necesito una ayuda. Esa ayuda aparece descrita, por ejemplo, en el Salmo 51. Dios, crea en mí un corazón puro. Con este corazón no voy a poder con este corazón. Ese corazón puro lo anuncia efectivamente Dios a través del profeta Ezequiel en el capítulo que ya he mencionado. El capítulo 36 de Ezequiel habla de eso exactamente. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo y haré que caminéis según mis preceptos. Es decir, el sufrimiento que le lleva a uno a suplicar con toda la fuerza, ven Espíritu Santo, es el sufrimiento de descubrir la distancia que hay entre ese bien que yo sé que es mi verdadero bien y este mal en el que yo vivo. Cada persona puede definir esa distancia de un modo distinto porque tenemos historias distintas. Para una persona, por ejemplo, el gran sufrimiento puede ser: yo soy una mentira con patas. Yo realmente soy un hipócrita.
aprendí a mentir demasiado. Otra persona en el fondo siente que le ganan sus malos pensamientos, su lujuria, su pornografía, su suciedad, su obscenidad. Y se siente llamado a lo mejor, pero se siente esclavizado, amarrado, como detenido por dentro. Y vive ese drama. Otra persona, por ejemplo, se da cuenta de cuántas cosas ha perdido por su pereza. O sea, toma cada uno de los 7 pecados capitales. Lo que ha perdido por su pereza, lo que ha perdido por su codicia. Esa persona que, por ejemplo, se volvió ambiciosa, profesionalmente ambiciosa. Y ahora quiero ser el gerente regional y después el gerente nacional. Y después voy a ser gerente en Latinoamérica y después dominaré el mundo. Y la persona cree que va a dominar el mundo y resulta que no domina ni a la esposa ni a los hijos. Lo abandonan, lo dejan solo, el tipo se alcoholiza y él se da cuenta: he convertido mi vida en un basurero. La persona se da cuenta de lo mal que ha vivido. Es decir, esa persona está experimentando la distancia, está experimentando el drama. Entonces, en resumen, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene esta necesidad profunda del espíritu? Viene de lo que se llama la percepción de la distancia. Yo debería, yo quisiera. No es debería porque alguien me lo dijo. No es debería porque lo predicó un cura. No es debería porque lo leí en una Biblia. Es debería porque yo lo siento dentro de mí, porque yo sé que en el fondo yo quisiera eso. Pero me ganó la soberbia. ¿Cuánta gente, Dios mío, he visto llorar yo? Padre, se acabó mi matrimonio, se acabó. Pero con un llanto desconsolado. Y le pregunto: ¿y qué es lo que más te duele? Y responde: que se hubiera podido separar, que se hubiera podido solucionar, que se hubiera podido solucionar. Pero el orgullo no me dejó. Yo dije: no me dejo y no me dejo. Y ella dijo: no me dejo. Y entre el no me dejo de ella y el no me dejo mío hicimos un abismo y después no supimos cómo cruzarlo. Entonces la soberbia nos destruyó, la soberbia nos acabó. Entonces la persona se da cuenta de esa distancia. Ahí es donde viene la verdadera espiritualidad. O sea que la verdadera espiritualidad cristiana siempre nace de una súplica ardiente. Ven Espíritu Santo. Y por eso clamamos el Espíritu Santo. Es algo que siempre nos supera. Es algo que siempre está más allá de nosotros. Es la razón por la que el apóstol San Pablo dice en el capítulo 8 de la carta a los Romanos: no sabemos orar. No sabemos orar. ¿Cómo dice San Pablo eso, que sabía tantas oraciones y que había dicho cosas tan absolutamente sublimes? ¿Por qué él dice que no sabemos orar? Una de las explicaciones de esa frase es que es tan grande, pero tan grande lo que Dios quiere de nosotros. Es tan bello lo que Dios hubiera podido hacer conmigo. El llanto más dolido de mi querida amiga de Siena, Santa Catalina, era ese. Todos sabemos lo grande que Dios hizo con ella, pero Dios una vez le reveló lo que hubiera podido hacer en ella y con ella si ella no hubiera cometido ningún pecado. Los que la conocieron siempre dijeron que nunca cometió pecado mortal. Todos los sacerdotes que la trataron dijeron: no tenemos noticia de que haya cometido un solo pecado mortal, ni uno solo. Pero a pesar de eso, Dios le reveló en una oración todo lo que además hubiera podido hacer. Pero tus pecados lo arruinaron, Catalina. Y entra esta mujer a llorar con ese dolor. Y yo creo que ese tiene que ser el llanto nuestro. Cuando uno se da cuenta de que realmente el enemigo es el pecado. El enemigo no es la política ni los políticos. El enemigo no son ni los ricos ni los pobres. El enemigo no está afuera. El enemigo es uno mismo con su mediocridad, con su pecado. Pero me queda grande. Ese es el resumen: me queda grande. No puedo, no lo logro. De esa conciencia brota la súplica ardiente. De esa conciencia brota ese ardor, ese fervor, esa profundidad. Y cuando la persona empieza a clamar y a suplicar y a rogar ese don del Espíritu, el corazón de piedra finalmente se parte. ¿Qué es lo que ayuda a que termine de romperse el corazón de piedra? Lo que en otras predicaciones hemos llamado el misil de amor. El misil de amor es la cruz de Cristo. Porque frente al absurdo de un hombre que huye de Dios, tenemos a un Dios que persigue al hombre. Frente al absurdo de un hombre que hiere a Dios, tenemos a un Dios que desde esas heridas
deja fluir los ríos de su bondad. Entonces los absurdos de la cruz son exactamente el golpe sabiamente asestado en el corazón de piedra que hace que finalmente se quebrante, cruja y se rompa ese corazón. Y a través de esas múltiples grietas va entrando, bueno, va saliendo en primer lugar tanta basura que uno lleva adentro, pero va entrando ese viento, esa agua, ese fuego, esa fuerza. ¿Y en quién sucede esto? En ancianos de avanzada edad, a veces. En jovencitos, en niños, a veces. Esto no tiene edad, esto es muy importante saberlo. Esto es muy importante saberlo y por eso me parece tan importante y por eso me hace tan feliz que tengamos niños y jóvenes también aquí. Porque niños y jóvenes han de clamar esto no tiene edad. Por favor, salir de esa mentira de que ya después cuando yo tenga la edad y la barriga de mi papá me convertiré. No, eso no se puede hacer así, ese no puede ser el criterio. Entonces, la espiritualidad, ¿dónde empieza la espiritualidad cristiana? En la viva conciencia de la grandeza del don para el que estoy llamado, donde está mi verdadera plenitud. Y el estancamiento, el freno, el prejuicio, la cobardía, la atadura que no me deja avanzar. La conciencia de esa distancia es la que me hace clamar. Ahí es donde viene. Por supuesto, ya esto cambia todo. Esto hace que ya uno mire las cosas de un modo radicalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya el centro no va a estar en él. ¿En el qué? Ya no va a estar en el yo. Ya el centro no está en el yo. Precisamente el yo es lo que uno siente que por haberlo idolatrado ha traído tantas desgracias. Entonces, por supuesto que el centro no va a estar en el yo. Porque yo me doy cuenta que ha sido mi soberbia la que destruyó mi matrimonio. Me doy cuenta que ha sido mi mentira la que no me ha dejado avanzar en la vida. Me doy cuenta que ha sido mi lujuria la que no me ha dejado amar verdaderamente. Me doy cuenta que ha sido mi envidia la que ha cambiado el tono de mi piel a un verde oscuro. Entonces, el centro ya no es el yo. El centro ya no es el yo. Y eso es lo más bello. Cuando yo miro a esos niños, háganme el favor de querer más a ese par de niños canonizados este año, Jacinta y Francisquito. Ay, esos niños hay que quererlos mucho. Esos niños sí son una hermosura. ¿Qué es la hermosura? Esa es una infancia, la infancia de ellos es una infancia vivida de cara a la grandeza que Dios les mostró. Lo hermoso de Jacintica, que creo que no alcanzó a cumplir 8 años, o yo no sé si llegó hasta 9. Lo hermoso de Jacinta Marto, lo hermoso de esta chiquita es que ella, la bendita Jacinta, no estaba centrada en ella misma, sino que ella se dio cuenta que lo mejor que le podía suceder es que Dios reinara. O sea, el verdadero centro de la espiritualidad en Dios es el reino de Dios. ¿Y qué significa el reino de Dios? El reino de Dios significa una constitución donde todos nos respetamos con solidaridad, donde hay verdadera justicia y donde se respetan los derechos de todos. Ay, no, eso déjelo para Cuba. Eso déjelo para Cuba. ¿Reino de Dios qué es? Que Dios reine. Así de sencillo. Entonces la alegría de Jacinta es esa. Y el descubrir que cuando Dios reina, mira, cambia afuera, cambian adentro las cosas. Es decir, mi plenitud está amarrada a la gloria divina. Hay un santo de nuestra iglesia católica que lo dijo de un modo bellísimo, San Ireneo. Dijo, la gloria de Dios es la vida del hombre y la vida del hombre es la visión de Dios. Mira cómo se complementan maravillosamente. Es decir, que la plenitud tuya es lo que tú encuentras cuando buscas la plenitud divina. O sea, esto se parece mucho a esas parejas bellas que las hay, esas parejas que realmente se quieren, donde cada uno está tan preocupado que el otro se cuide, que el otro sea feliz. Es que esto vale para todo, esto vale para la ternura, vale para el cariño, vale para la intimidad. Mire, la única clase de sexología realmente importante en la vida es esa. Preocúpese usted con sinceridad de que su pareja sea realmente feliz y que esa pareja realmente le ame a usted y busque en Dios
su verdadero bien, que cada uno busque verdaderamente el bien y la felicidad del otro. Esa es la mejor sexología. No requiere demasiadas acrobacias, no requiere un estado físico admirable, no requiere pastillas, aditivos, juguetes, películas, vestiduras, cadenas, azotes. Ay, cada vez aumentan más el mercado. No requiere todas esas porquerías. La verdadera sexología lo que requiere es gente que se ama en Dios y que quiere lo mejor para el otro y que quiere verlo feliz al otro, verlo pleno al otro, llevarlo a su plenitud al otro. Esa es la verdadera sexología. Pues eso es exactamente lo que sucede aquí. Pero traslada eso de la sexología no a la pareja entre hombre y mujer, sino trasládalo a nuestra relación con Dios. Es una intimidad la que Dios quiere tener con nosotros y la que logra a través de su Espíritu Santo. Por eso dice Santo Tomás, solo Dios puede resbalarse hasta lo profundo del corazón del hombre. Por eso decía también San Agustín, estás más adentro de mí que yo mismo. Mire ese lenguaje que es de amor, que es casi un lenguaje erótico en el sentido más alto de la palabra. Estás más adentro de mí que yo mismo. Mire esa hermosura. Y esa es la verdadera espiritualidad. Entonces, si en la pareja la verdadera sexología consiste básicamente en que se aman en Dios, se aman impresionantemente, maravillosamente en Dios, y cada uno quiere verdaderamente el bien del otro y la felicidad del otro, ahora traslada eso a nuestra propia relación con Dios. Por esto San Juan de la Cruz compara la espiritualidad con una unión esponsal. Es como casarse con Dios. Y por eso San Juan de la Cruz y otros místicos, incluido nuestra doctora de Siena, han visto que cuando uno entra en esa verdadera espiritualidad, uno como un enamorado o como una enamorada, uno lo que quiere es que todo le salga bien a Dios, que Dios sea glorificado. ¿Y Dios qué quiere? Que tú seas feliz y que llegues a tu plenitud. Entonces la verdadera espiritualidad es esponsal, es como un matrimonio con Dios, es una cosa hermosísima en donde tú buscas hacer feliz a Dios. Eso toca así un poquito entre comillas. Hacer feliz a Dios, que es que Dios reine, que mi Dios sea conocido, que sea obedecido, que sea proclamado, que sea celebrado en todas partes. Ese es tu tributo de amor para el Altísimo, y el Altísimo se vuelca hacia ti. Oye, esta frase tan hermosa que dice nuestro Señor Jesucristo llegando hacia el final de su vida. Padre, mire esta relación de amor. Padre, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique. ¿Se da cuenta la circularidad que hay ahí? Esa es la hermosura de la verdadera espiritualidad. Entonces el centro no está en el yo. Como el centro no está en el yo, la lógica que se instaura no es la lógica de la venta. Acuérdate que los de la cienciología quieren comprarte y quieren utilizarte, y la masonería quiere comprarte y quiere utilizarte. La verdadera espiritualidad está marcada por el regalo, está marcada por la gracia. La palabra gracia, palabra central del Nuevo Testamento, ¿qué significa? Significa el regalo del amor de Dios. Entonces la espiritualidad está marcada por el regalo. Y como yo lo he recibido de regalo, se cumple lo que dice Cristo. Lo que ustedes recibieron de regalo, denlo de regalo. Gratis recibisteis, dadlo gratis. Por eso el esoterismo es absolutamente contrario a la fe cristiana. Eso de que yo tengo un secreto, y si usted me compra mi librito, usted también sabrá el secreto. Y usted, cómpreme también el librito. Y usted, cómpreme el librito. ¿Y el librito cuál era? Escriba un librito. Ese era todo el secreto. Secreto para volverse rico. Ese es un librito. ¿Y qué dice el librito? Haga usted su librito. Entonces, por eso el esoterismo, por eso la espiritualidad mundana siempre resbala al negocio, siempre. Y por eso cuando nuestra religión cae en el negocio, se degenera, se deprava. Eso es lo que le duele tanto, eso es lo que denuncia de tantas maneras el Papa Francisco. Y en eso no podemos sino estar muy de acuerdo con él, porque es una perversión de la religión. Entonces, ¿cuál es el verdadero sentido? El verdadero sentido es ese encuentro con el amor de Dios que hace que yo quede desbordado de su alegría, absolutamente feliz de lo que ha hecho conmigo, y desde ese gozo de lo que he recibido del Señor, desde eso que yo he recibido de Él,
pues yo obro como la persona enamorada. Pregúntale a una muchacha a la que por fin la volteó a mirar el que ella quería que lo volteara a mirar. Claro, únicamente le preguntó, ¿sí tenemos clase hoy? Pero bueno, pero la volteó a mirar, ¿sí? Ella recuerda ese movimiento como en cámara lenta, cómo se fue volteando. ¿Sí tenemos clase hoy? Bueno, pregúntale a esa muchacha que se sintió mirada, que se sintió amada. Ella no necesita que nadie le diga, ella misma va, le cuenta a los amigos, pero sobre todo a las amigas. Eso organiza un grupo de WhatsApp con 900 personas para decir, que no creo que no se puede, organizar 900 personas, para decirle a todo el mundo, mire, me aman, me dijo que sí, me amaba. Es más, que me amaba harto, mucho. O sea, eso se le volvió la gran noticia. Esa es la espiritualidad nuestra, es la espiritualidad de la gracia. No es negocio, no es secreto, no es venta, no es privilegio, es regalo del amor de Dios. Regalo del amor de Dios. Bueno, ¿y de eso tan bueno sí dan tanto? Claro, pero fíjate que hay una condición inicial. ¿De dónde dijimos que surgía todo? Surgía de que la persona ve la diferencia. O sea que evidentemente la persona tiene que entrar en arrepentimiento. Entonces, por eso las múltiples formas de espiritualidad mundana lo que quieren es quitarte el arrepentimiento. Estás en adulterio, pero eso no importa mucho. Eso no importa mucho. Rompiste la comunión con la iglesia, pero eso no es tan grave. Eso realmente no es tan grave. No te preocupes mucho por eso. Tú perteneces supuestamente a otra religión, pero eso tampoco es tan grave. Realmente eso no tiene... Mire, quitarle el arrepentimiento sincero, profundo, tan profundo como sea posible. Quitarle el arrepentimiento a nuestra fe es quitar la puerta verdadera de toda espiritualidad. Por eso desconfíen ustedes, y el que tenga oídos para oír que oiga. Desconfíen ustedes de todo predicador que sabiendo usted que usted está en pecado, le quiere negar el pecado que usted tiene. Se lo digo porque hay gente que me ha contado que les ha sucedido. Gente que va a confesarse con el padrecito y el padrecito le dice, no se preocupe, eso no es pecado. Ustedes no caigan en esa trampa. Respeten siempre al sacerdote, pero si usted sabe que lo que usted le está diciendo al sacerdote es pecado, por más que sea un pecado cómodo para usted, por más que sea un pecado que usted siente que le gana, por más que sea un pecado que está de moda y todo el mundo lo practica y hasta tiene su propio lobby, por más de que sea un pecado popular, con moda, con lobby, con propaganda, con representantes en el Senado, con lo que sea, por más de que suceda lo que suceda, si usted sabe que está en pecado, si usted realmente tiene esa conciencia, y usted va a confesarse, y por desgracia se encuentra con un sacerdote que pretende decirle que eso no es pecado, la manera como usted debe actuar es la siguiente: dígale, Padre, en mi conciencia creo que sí, solamente le suplico, porque es lo que usted me puede dar, concédame la absolución por el pecado como esté en la presencia de Dios. No discutan con los sacerdotes, no desprecien a los sacerdotes, no lo hagan. Pero si usted tiene conciencia de que lo suyo es pecado, no permita que una mala enseñanza destruya la pureza de su conciencia. Esto es muy importante en los tiempos en los que estamos viviendo. Porque así fue como empezó el protestantismo y por ahí fue como siguió el anglicanismo también. Entonces, por eso, ¿cómo prospera una secta protestante? No preguntándole a la gente por su vida privada. Así es fácil, así cualquiera, con harto diezmo y sin preguntar. Yo también organizo así mi grupito y... No, Dios me libre. Entonces, mire, realmente, lo de las sectas protestantes funciona así, es así de sencillo. Así de sencillo. Entonces la pregunta que no aparece es ¿con quién llegaste? No, simplemente él llegó con ella y ella llegó con él, no hay ningún problema. Llegó él, llegó ella, ¿cuál es el problema? Y sobre todo, ella diezma, él diezma. Entonces, quiere decir que hay acuerdo en el diezmo, ¿sí? Si hay acuerdo en el diezmo, pues ya eso es respetable, eso es un acuerdo.
Es un principio de acuerdo que el Señor indudablemente bendice con una gran prosperidad, porque hay el secreto del diezmo. Cuidado, ¿no? Cuidado que hay gente que está predicando eso. El secreto del diezmo y el secreto de sembrar para luego cosechar y el secreto. Y eso es pura espiritualidad mundana. Cuidado con eso. Bueno, resumiendo, como ustedes se dan cuenta, la idea central es muy sencilla. La espiritualidad mundana en el fondo es una caricia al propio yo para que uno no se convierta y para que uno crea que tiene ventajas. Esa es la espiritualidad mundana. Y la espiritualidad cristiana real, ¿qué es? La verdadera espiritualidad cristiana es una experiencia transformante de amor que viene de Dios y que me hace ver la distancia que me separa de Él, que es la misma distancia que Él recorrió hasta mí, dándome a su divino Hijo, dándome al Espíritu Santo. Y eso es lo que me transforma, eso es lo que me renueva. Mientras que en la espiritualidad mundana todo funciona desde la astucia, que es la falsa sabiduría de la que habla la carta de Santiago. En la espiritualidad cristiana, en la espiritualidad verdadera, todo funciona desde la verdadera sabiduría, en la cual no hay secretos, en la cual hay que gritar a los cuatro vientos que hemos sido amados, que hemos sido renovados, que hemos sido conquistados, seducidos por el amor. Demos gracias al Señor por esta hermosura y pidámosle entonces que nos mantenga en las sendas de ¿qué? En las sendas del arrepentimiento, en las sendas de la conversión, en las sendas de la humildad y en las sendas de la proclamación de su divino nombre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.